Buenos días, queridos estudiantes de Derecho Romano 2. Hoy nos toca estudiar el tema número 3. Bueno, el delito. Se entiende por delito todo acto ilícito castigado por la ley con una pena. Ese es el concepto que en la actualidad también comienzan los conceptos, las definiciones de delito con estos términos. En estos términos se concibió en el derecho romano pues un delito. Ellos clasificaron los delitos en dos grandes ramas. Primero los que ellos denominaban crímina, que eran aquellas violaciones a las normas jurídicas que atentaban el orden público, ¿verdad? Y los delitos privados que de una manera no afectaban el orden público, sino que el bienestar y la convivencia entre algunos individuos, pues entre las personas. Estos privados se llamaron maleficia o delicia. ¿Okay? Y en cambio los públicos se llamaban crímina, de ahí viene la palabra criminis, que es crimen, y bueno, todas las palabras que se derivan de ahí. Los romanos no tuvieron, como en otras civilizaciones, una categoría genérica y abstracta de delitos, sino que ellos decían que los delitos deberían configurarse expresamente y tácitamente en la ley. De ahí el principio de nulo un crimen, nula pena sine ley, que establecieron en Roma, que significa no hay crimen, no hay pena si no hay una ley. Entonces, en relación pues a los hechos que eran punibles, tenían que estar claramente determinados y sancionados por la ley. Establecieron que para ser sancionado por un delito necesariamente necesariamente había que configurar los elementos. Por ejemplo, no solamente materializar el hecho, sino que la persona tuviese la edad legal para ser responsable y excepcionaron también a los dementes. Bueno, el proceso histórico. Como todo país antiguo, en Roma se establecieron los siguientes pasos para la parte histórica, pues cómo se vio el delito y cómo se sancionó. Fíjense que en principio prevaleció lo que se llamó la venganza privada, que esto es reminiscencia de lo que era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Luego esto estableció muchos excesos porque si por ejemplo se dañaba una uña, querían quitar la mano, quitar el brazo. Entonces esto produjo muchas injusticias en la aplicación de la ley del talión, por lo que luego se pasó a la autocomposición voluntaria, es decir, entre la víctima y el delincuente, pues el infractor, ¿verdad?, que había infringido la ley y había ocasionado un daño, pues regaba una autocomposición voluntaria, una indemnización para, vamos a decir, resarcir los daños ocasionados por el delito. Y luego este sistema pasó a ser absorbido por el Estado. Va a ser el Estado el que se atribuye la venganza pública. Por eso se dice que el Estado es el titular de la vindicta pública, es el que puede acusar, que puede castigar los delitos, evitando así pues la injusticia pues, que establecía la ley del talión y a veces la autocomposición voluntaria. Uno de los primeros delitos que se conoció en Roma y que fue sancionado fue el delito de furtum, que equivale en nuestro derecho moderno al hurto, ¿verdad? Y que en Roma era considerado como un delito privado civil que consiste en el robo o apoderamiento de una cosa ajena contra la voluntad del dueño para sacarle provecho, para beneficiarse y tenerla como propia. La figura del furtum, de donde se deriva el hurto, se formó lentamente. Además, el hurto incluye otras figuras como el secuestro de bienes muebles, la retención de una cosa, en contrarrelación a los elementos del delito, ¿verdad? En los elementos constitutivos del delito, el delito del furtum, se establecieron los siguientes. El número 1, furtum rei, es decir, que era la sustracción de la cosa, ¿verdad? Un delito, por lo tanto, intencional, un delito doloso. El número 2, animo furiandi, habla del ánimo de robar o el ánimo rensin avendi, es el ánimo de tener la cosa como si fuera el dueño, ¿verdad? Y para sí. El tercer elemento es lucir faciendi gracia, es la voluntad de querer enriquecerse, sacarle un provecho económico a la cosa. El cuarto era que se tratara de una res mobile aliena, el objeto material es la cosa mueble ajena, porque no existía la figura del robo del inmueble. Y el 5, el invito domine, es decir, contra la voluntad del propietario, porque si el propietario autorizaba el apoderamiento de la cosa, no estábamos en presencia del delito del hurto. En relación a las clases de furtum,
tenemos el furtum manifestum, que es cuando el ladrón es sorprendido infraganti delito, así con las manos en la masa. La ley de las 12 tablas estableció la pena de azote y adjudicación del ladrón a la víctima. Podía ser muerto también, por este caso. Y el pretor estableció el pago de 4 veces el valor de la cosa como indemnización a la víctima. El segundo fue el furtum nec manifestum, que es cuando no sean las circunstancias anteriores, es decir, que no se consigue en fragante delito, sino que la persona comete el delito en la noche y a mano armada, y se permite la venganza privada. Es decir, se adjudica a la víctima el culpable, y el pretor estableció el pago del doble del valor de la cosa como indemnización. El furtum conceptum, en el caso que si la víctima descubre la cosa hurtada de su propiedad en casa del ladrón, entonces en este caso pues, o mediante sea porque lo visitaba o por una pesquisa, o sea, una especie como de allanamiento a la morada. Entonces en el allanamiento se conseguía la cosa robada. La pena en este delito es el triple del valor de la cosa, ¿verdad? El furtum oblatum, que esa es la cosa, es encontrada no en casa del ladrón, sino de un tercero, la persona que la ha recibido, bien sea porque pues la adquirió de buena fe o de mala fe, y en este caso la pena es el triple del valor de la cosa, pero el perjudicado tiene contra quien le entregó la actio furti oblati, es decir, la persona que se benefició del delito y la consiguieron en su casa el objeto robado, sin ser el que se lo robó, tiene contra el autor del delito como tal del hurto la actio furti oblati para indemnizarse porque él perdió también pues patrimonio en ese caso. Vamos a ver el delito de rapiña o robo, ¿verdad? La rapiña o el robo, ¿verdad?, está contenido en la siguiente tipificación. Ellos decían que era cometido con violencia. ¿Sí? Cuando la persona actuaba con violencia, entonces armada, en este caso se apoderaba de una cosa, siempre que había violencia en el acto, estábamos en presencia de la rapiña, lo que en el derecho moderno se conoce como el robo, ¿verdad? En este caso, se castigaba a la víctima a pagar el cuádruple del valor de la cosa si la acción se intentaba dentro de un año de cometido el hecho. La acción que se denomina actio vivo honorum ractorum, que era una acción pretoriana, ¿verdad?, fue creada por Terencio Lúculo. Por ello muchos consideran este delito como pretoriano. En el Código Penal actual conseguimos esta figura en el artículo, vamos a buscarlo aquí, capítulo 2, ¿verdad?, dice, del robo, extorsión y secuestro. Dice el 455, que quien medio por violencia o amenazas de graves daños inminentes contra las personas o cosas haya contrañido al detentor o a otra persona presente en el lugar del delito a que se entregue un objeto mueble o a tolerar que se apodere, será castigado con prisión de 6 años a 12 años. En este caso, pues es muy parecido para lo que se tenía en el derecho romano, la figura del robo. Ok, entonces venimos también, ellos consideraron la injuria como un delito. La injuria equivale a un daño. ¿Y cómo se conocía la injuria en el derecho romano? Era toda especie de ataques a la persona, bien sea por golpes, heridas, fracturas. Y no solamente esto, podía ser a través de la boca, de expresiones ultrajantes, de decir y de hablar mal de las personas. En este caso, que afectara a una persona libre. Este delito se puede sufrir directamente o cuando se produce puede ser sobre la esposa, del parte de familia, los hijos y los nietos. En el caso de que se maltratara a un esclavo, pues no, en este caso no se configuraba el delito. Este es un delito doloso, es decir, intencional, porque requiere la intención de ofender. Si la intención era bromear, ¿verdad?, no hay delito. Y tampoco en forma accidental. ¿Cuál era el ánimo de bromear? Ánimos yocandi, decían los romanos. Por ejemplo, en una obra de teatro se podían burlar del emperador, decirle que era tal cosa, decir que le montaban cacho y esas cosas. Para ellos no constituía delito porque lo estaban haciendo con el ánimo de un chiste, de bromear. ¿Okay? La ley de las 12 tablas estableció
que en el caso de que existiese daño, ¿verdad? Una injuria por lesión, por ejemplo, esa injuria perdía la mano, una mutilación de un miembro, se aplicaba lo que establecía la ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, salvo que las partes hicieran un arreglo entre ellos. Y por fractura, si no había mutilación, se pagaban 300 haces si el hombre era libre y 150 si era un esclavo. Toda injuria se sancionaba con 25 haces, todo tipo de daño. El pretor modificó estas penas creando la actio injuriarum. Esta acción que era el monto lo estimaba la víctima en los casos leves y la estimación del magistrado para los casos graves. El juez era el pretor, establecía el monto de la indemnización para los casos graves. En el caso de que se ofendía a la persona y la persona, el agente que causaba la injuria, bien sea por dibujo, estaba hablando mal de una persona, podía extinguir la acción si él hacía la disimulación. Que la disimulación es el perdón, pedía perdón al ofendido, ¿verdad? Configurando así pues el olvido del delito. Es lo que muy parecido ahora que una persona por las redes sociales habla mal de otra, entonces luego se retracta, entonces eso es lo que se pedía en Roma. Y en Roma una ley especial sancionó el delito de injuria que se llamó la ley Cornelia de Injuri. Esta tipificaba cada injuria por separado y agregaba la violación del domicilio también como un daño, como una injuria. Y Justiniano establece de que aparte del castigo penal había que hacer un proceso civil de indemnización a la víctima. Tenemos el damnum injuria datum, o el daño causado injustamente. Este es el caso de culposo, en el caso de que por culpa, no con intención, muy diferente a la injuria, que era intencional, se ocasionaba un daño a una persona. Entonces, esto fue sancionado por la ley Aquilia, que la ley Aquilia es la ley más antigua que sanciona los daños en Roma, ¿verdad? Y se llama la ley Aquilia en rigor de que hubo un plebiscito fomentado por el tribuno Aquilio y fue promulgada en el siglo III a.C. esta ley, y aparece mencionada en el Digesto de Justiniano, ¿verdad? Se refiere a los daños, es decir, daños causados ilegalmente, un acto ilícito o delito, aunque con diferencias de agravio, como se conoce en los modernos sistemas de derecho común. Las disposiciones pertinentes se encontrarán en los capítulos 1 y 3 de esa ley. ¿Qué decía esa ley? Decía lo siguiente, ¿verdad? La primera sección indicaba que si una persona ilegalmente o incorrectamente asesina a un esclavo de otro o al animal de un rebaño que se llamaba pecus, debía pagar al propietario el valor más alto del esclavo o el animal que tenía el año pasado. Ese era el monto de indemnización que establecía. Si alguien asesina injustamente a otro hombre o a una mujer, a un esclavo o a un cuadrúpedo, o sea, un animal de rebaño, será condenado a pagar al propietario lo más alto que fuese del valor en el año anterior. Eso es lo que establecía la ley Aquilia, indemnización de los daños. Y se conoció también como delito el dolo. El dolo es un delito privado pretoriano, que eran los fraudes para engañar a una persona a errar o a cometer un acto jurídico en beneficio de otro, pero siempre sometido al error, a la mala fe. Este delito se caracteriza por ser penal con duración de 1 año. Es decir, si pasaba 1 año no se podía reclamar, infamante, es decir, que la víctima quedaba tachada de infamia, ¿verdad? Y se condenaba a reparar el perjuicio personal y contra el autor del dolo. Y la acción se llama actio dolo. Fue creada por el pretor Aquilio Galo. Más tarde se creó la exectio doli como defensa. En el caso que una persona hubiese contratado un acto jurídico bajo el dolo, entonces podía anular ese acto jurídico mediante la exectio doli. Y Adriano estableció la restitución in integrum proter dolum, es decir, devolver todo lo que se había obtenido la persona ilegítimamente con un negocio doloso. El metus se conoció en el derecho romano como un daño psicológico, amenaza. Entonces, es el daño psicológico o amenaza, ¿verdad? Es un delito privado pretoriano que consiste en el temor inspirado por una persona u otra por medio de la fuerza física o amenaza para celebrar un acto jurídico. Por ejemplo, si no me vendes la casa, te mato. El pretor Octavio estableció la acción actio cognitus causa de carácter penal para condenar al demandado a pagar el cuádruple de valor de la cosa que tuviese el año anterior, ¿verdad? Y
En este caso, el demandado, el agente que comete el delito, podía evitar la sanción penal restituyendo la cosa que fuera, en este caso, que hubiese obtenido por dolo, por metus. Si el demandante es autor de la fuerza para hacer cumplir el acto jurídico, la víctima puede oponerle sexum metus causa. O sea, también, si él se había enriquecido a través del metus, podía la víctima recuperar su patrimonio mediante la sexum metus causa, o prescindir de ese negocio mediante la rescisión del mismo por la integrum restitutio hoc metum. El delito de fraud creditorum era el delito cometido por los deudores en fraude de los acreedores. Recuerden ustedes que la ley Petelia Papiria del año 326 a.C. estableció, ¿verdad?, que la responsabilidad patrimonial del deudor era con los bienes. Entonces los deudores empezaron a insolventarse, es decir, traspasar los bienes a nombre de otras personas para evitar, pues, el pago a los acreedores. En este caso, pues, se creó el fraud creditorum, era para proteger a los acreedores de los fraudes cometidos por los deudores con sus actos. Entonces este es un delito privado, ¿verdad?, que consiste en una ejecución del deudor con intención de hacerse insolvente, que tiende a agravar su insolvencia. El pretor estableció inicialmente un interdicto, ¿verdad?, para este caso de delitos, pero esto se corrigió fue con la acción pauliana, que fue Pablo que creó esta acción, un jurista Pablo que creó esta acción pauliana que revocaba o anulaba todos los actos fraudulentos de los deudores en perjuicio de los acreedores. Fíjense que esta acción está vigente en nuestro Código Civil, en el artículo 1279, todavía se puede ejercitar esta acción de origen netamente romano. ¿Cuáles son los requisitos de la acción pauliana? Primero, que el acto fraudulento debe empobrecer al deudor. Segundo, ¿verdad?, que el acto, además de empobrecer, debe insolventar al deudor. Y el tercero, se requiere la complicidad de un tercero que se ponga de acuerdo con el deudor para defraudar a los acreedores y para aprovecharse el tercero de los bienes del deudor, en este caso perjudicando a los acreedores. Son condenados al monto de su enriquecimiento y este es un delito que es de mala fe. Los cuasidelitos, ¿verdad? Recuerden ustedes que entre las fuentes de las obligaciones habían establecido que Justiniano estableció que además de la ley y el contrato, estableció los cuasidelitos y los cuasicontratos como fuentes de las obligaciones. Y los cuasidelitos, pues, eran aquellos que tenían la idea de que la persona había actuado ahora con culpa, no con dolo, ¿okay? Entonces, en ese caso, podían ser ejemplos de cuasidelitos el caso que un juez provoca una sentencia de mala fe lesionando a un litigante o que falte su deber por negligencia o banalidad. El segundo podía ser causar daño a un transeúnte o a sus bienes cuando lanzaban una cosa, un objeto a la calle. En lugar, pues, se ejercía la actio effugis edeyecti contra el ocupante del inmueble para resarcir el daño causado. El hecho de que una cosa suspendida de un edificio se cayera sobre un camino y ocasione un daño a un transeúnte o a sus bienes. En este lugar, la actio possidetis et suspensi se paga el doble del valor del daño causado al propietario del ocupante del inmueble. También los patrones de buques, posaderos y los que eran propietarios de caballerizas eran responsables de los robos y perjuicios ocasionados a los equipajes o animales depositados por los usuarios y daños personales. Esto mediante la actio furti y se reclamaba mediante la actio furti y la actio danni. La gestión de negocios, ¿verdad? Cuando ya lo hemos visto, que la gestión de negocios es cuando una persona sin mandato de otra realiza unilateralmente un negocio útil para un tercero, para evitarle un daño. Por ejemplo, cuando un militar se iba a la guerra y entonces un vecino empezaba a cobrarle el alquiler que él había dejado, pagar los impuestos de él. Entonces, en ese caso, pues los romanos decían que eso se llamaba gestión de negocios. Entonces, esto tenía acciones, por ejemplo, el caso para que el gestor terminara sus obligaciones, la actio domini contra la persona, la actio directa contra quien había empezado a ejercer el negocio, y la actio contraria contra el dueño del negocio en caso de que no le pagara los gastos y los daños sufridos en el ejercicio de esta gestión.
En el artículo 1173 del Código Civil se establece esta figura todavía de origen del derecho romano. La tutela y la curatela. Los tutores y curadores no están obligados por contratos, pero sí por algo parecido a un contrato, decían. Entonces, esto tiene íntima relación con la gestión y figura pues las acciones para reclamar la acción tutela directa y la acción tutela contraria, de acuerdo a quien sea ejercida, ¿verdad? La directa para que el tutor cumpla las obligaciones y las contrarias para que, en el caso, pues, la otra parte que se perjudique, pues pueda ejercer esa acción contra el tutor o contra la persona beneficiada del negocio. La indivisión, decían ellos, que cuando varias personas son copropietarias por indivisos, o sea, cuando existe una comunidad de bienes, ¿verdad? Este estado de indivisión crea entre ellas obligaciones iguales para todas, como es el resultado del contrato de sociedad, y se podía partir las obligaciones mediante el ejercicio de la actio común y dividundo, que era dividir pues la cosa de carácter judicialmente, dividir la cosa en comunidad. Y la actio familiaris cunde, que era para partir pues cuando la comunidad se originaba por herencia. Y la adquisición de una herencia, quien hereda una herencia, ¿verdad?, voluntariamente se encuentra obligado, ¿verdad?, a cumplir los legados que establecían, por ejemplo, en el testamento, sin haber contratado el legatario. Existe la actio ex testamenti para este caso. El pago de los indebidos, también lo tenemos en el artículo 1178 del Código Civil venezolano. Ya habíamos hablado de esto, creo que en el primer tema. Cuando alguien paga por error una cosa no debida, o paga más de lo debido, quien se beneficie de la aceptación está obligado a restituir o a devolver lo pagado indebidamente. Esta obligación se sancionaba con una acción que se llama condictio indebiti. Y el enriquecimiento sin causa, ¿verdad?, es que la teoría de que existe de que el aumento de la riqueza obtenida por una relación de derechos, ¿verdad?, que no reconocida por el derecho y con perjuicio de otro, no existe, ¿verdad? En Roma hay una figura genérica de enriquecimiento sin causa. Cada situación origina una sanción legal, también se reclamaba mediante las condictio, ¿verdad? Se requiere un enriquecimiento a costa de otra persona, pero que no exista voluntad de perjudicarlo y que el acto no sea injusto. Estaba buscando agua, no aguantaba la sed. La acción noxal era la acción penal en Roma, ¿verdad?, cuando un animal o un esclavo ocasionaba un daño a una persona, la víctima podía reclamar al dueño de ese amo o de ese animal para que le indemnizara en proporción pues al daño causado. En este caso se entrega el dueño del animal o de la cosa podía excepcionarse, podía defenderse haciendo lo siguiente. ¿Cómo se defendía? Abandonando al esclavo o al animal. Y entonces este abandono se llamaba actio noxalis causa. El abandono se llama noxal y la acción que se ejecuta la víctima del delito se denomina actio noxalis causa. Cuando el dueño del animal o del esclavo abandonaba a los animales y ocasionaban daño. Entonces la acción se llama acción noxalis causa.